Vamos a tomar la palabra del Señor Jesús y vamos a meditar en la palabra del Señor. Eliseo sucede o reemplaza, si se quiere utilizar el término, a Elías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Del verso 1 hasta el verso 10. Dios aún sigue llamando. ¿Ya lo encontraron? ¡Qué bendición! ¿Ya están listos para leer la palabra del Señor? Bien. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas, o las escuelas de profetas, que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Muy bien. Esta noche, al hablar del llamamiento de Dios o del llamado del Señor, pues hay que decir que primero Dios todavía sigue llamando. Y lo segundo es que todavía los hombres siguen respondiendo a ese llamado. No es solamente que Dios llame, sino también la respuesta favorable o la respuesta positiva que se da a ese llamado. Y cuando ese llamado se concreta, o cuando ese llamado se cristaliza, comienza a suceder una serie de cambios, una serie de transformaciones, una obra sin igual de parte de Dios en la persona que ha aceptado semejante llamado o tal llamado. La Biblia dice que el reino de los cielos o el reino de Dios, que es donde nosotros nos movemos, que no tiene una dirección, o sea, no tiene una nomenclatura. El reino de los cielos no es calle 23, número 1622. Ahora que yo venía para acá en el taxi, estaba preguntando a Alejandro que si se acordaba la dirección de la iglesia. Y él me decía, pues no. Y entonces le dije que si se acordaba la dirección de la iglesia en Bogotá.
Y me dijo, no, yo le dije carrera 78H, número 40A82 Sur, Kennedy, al lado de la registraduría de Kennedy. Y le dije, ¿te acuerdas de la dirección de la iglesia en Pereira, iglesia de Cuba? No, calle 70, número 2654. ¿Te acuerdas de la dirección de la iglesia de Guayaquil? Pues esa sí me la dijo, carrera 23, número 1727, pues ya. Ahí es donde ya tiene más conciencia, se mueve y es normal. Desde el reino de los cielos no tiene una nomenclatura, ni siquiera el reino de los cielos es este edificio. El reino de los cielos es una obra que Dios establece en el corazón y en el pensamiento de la vida de la persona que oye el llamado, pero que acepta y responde favorablemente a tal llamado. No todos, porque muchos son los llamados, pero pocos. Eso es lo que se dice, ¿es así o no es así? Digamos gloria a Dios. Entonces la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que en su campo sembró una semilla de mostaza, de la cual se dice que es la más pequeña. Yo alguna vez tuve la oportunidad de tener en mis manos una bolsita pequeñita lleno de semillas de mostaza. No puedo decirle la cantidad porque realmente es un tamaño demasiado diminuto. Yo no sé si quepa la comparación, casi que algo microscópico. Eso es muy pequeñito, son unos punticos negros que son más pequeños, en mi opinión, pues por lo que yo vi en ese día, son más pequeños que la cabeza de un alfiler. La cabeza de un alfiler es grandísima comparado con la semilla de mostaza. Pero la clave de la semilla de mostaza no está en su tamaño. La clave de la semilla de mostaza no está en su figura, en su color, en su diámetro, en su forma. La clave de la semilla de mostaza está en lo que ella puede hacer y en lo que ella se puede convertir cuando cae a la tierra y tiene su proceso. Porque el Señor dijo, yo les aseguro, y esto créalo porque esto es de parte de Dios, yo les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, tiene su proceso agrícola, cae en la tierra, se cubre, se riega, se deja en reposo. Ella cuando dice que muere es porque comienza a abrirse la semilla y a botar su propio o a hacer a un lado su propio capacho, su propia envoltura, para que de adentro salga lo que es verdaderamente la esencia de la semilla. Esa esencia de la semilla da como resultado el sembrado de caña, el sembrado de maíz, el sembrado de tomate, lo que usted se proponga sembrar y cosechar. Así es el reino de los cielos. No es su diámetro, no es una nomenclatura, no es su apariencia, no es lo que la gente puede lograr ver a primera vista. A Nicodemo se le dijo que ni siquiera podría, no solamente entrar, sino que ni siquiera podría ver, entender, vislumbrar lo que verdaderamente era el reino de los cielos hasta que no naciera de nuevo, hasta que no le permitiera a Jesucristo hacer la obra que solo Él sabe, quiere y puede hacer, porque Él es el todopoderoso, Él es el soberano, Él es el reino, de Él pertenece el reino. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y eso se convierte en la más grande de las hortalizas, que pasa su talla, su tamaño, a convertirse en árbol. Y cuando está convertida en árbol, que ya tiene sus ramas, que tiene su follaje y hasta tiene su fruto, entonces la Biblia dice que vienen las aves de los cielos y se posan en ella, encuentran nido, encuentran alimento,
encuentran descanso, encuentran reposo. Así que el reino de los cielos es toda una obra que, permítame, yo le digo esto, hasta ahora ninguno de nosotros tiene la medida tangible de ello, porque es algo intangible, inmedible, es algo impensable, inimaginable lo que Dios es capaz de hacer cuando se propone salvar a alguien por medio del llamado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, ¿bajo qué medio hace el llamado? Bueno, básicamente, no voy a hablar de las formas en que Dios llamó a Moisés, o llamó a Elías, o al mismo Eliseo, o llamó al apóstol Pablo, o llamó a Timoteo, o llamó a los apóstoles, o llamó a Abraham, que son ejemplos muy válidos para el tema que estamos tratando y abordando esta noche, que es que Dios aún sigue llamando. Sino que yo quiero hablar originalmente y de la forma más práctica posible de qué es el llamado. Llamar es hacer venir. Cuando usted le dice a alguien, pelado, venga, usted lo está llamando, usted lo está haciendo venir. Pero lo que viene a continuación del llamar es el llamado o el llamamiento. ¿A qué lo está haciendo venir? Entonces usted puede pensar en usted mismo. Dios lo llamó del mundo y lo hizo venir. Pero hoy, en el tiempo que usted está, que ha pasado un mes, o han pasado 2, o han pasado un año, o han pasado 10, o han pasado 20, o han pasado 30, usted no solamente piensa en que Dios lo llamó, sino para qué lo llamó. No solamente en que lo hizo venir, sino para qué lo hizo venir. Esa es la otra esencia de ser llamado. Y básicamente, prácticamente, desde la practicidad, desde lo más sencillo, desde lo más básico, el llamado o el llamamiento o el llamar se hace a través de la predicación, se hace a través de una noticia. La noticia o el mensaje es la obra salvífica de Cristo, que está condensado en 3 maneras: su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahí está condensada la gran noticia, su dolor, su sufrimiento, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y está vivo, porque los que creemos en Cristo damos fe de que Jesucristo está vivo. Su Espíritu Santo nos testifica que está vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, vamos a tratar de acelerar un poquitico por causa del tiempo. En ese orden de ideas, o allá quiero yo que aterricemos nuestra enseñanza en por qué o en para qué fuimos llamados. Entonces, tomamos como base, como segmento, la ocasión en que Eliseo supo que Elías iba a ser tomado. Esa noticia corrió entre la gente, entre las poblaciones, los hijos de los profetas, Elías mismo y Eliseo. De ahí en adelante, Eliseo toma una postura o toma una decisión. La decisión de Eliseo es no dejarse separar de Elías. Eliseo, yo quiero que usted entienda algo. Eliseo ya había tenido una experiencia de que el profeta lo llamara. Cuando el profeta iba de camino, encontró a Eliseo que estaba arando con una yunta de bueyes, tomó su manto, lo pasó por encima, y cuando ese manto tocó a Eliseo, desde ese momento Eliseo por lo menos se dio cuenta que su trabajo ya no era arar, que su trabajo ya no era el arado y que su trabajo ya no eran los bueyes. Entonces le dijo a Elías que si se podía despedir de sus padres. Y entonces Elías le dice: bueno, ¿y qué le he hecho a usted? Que quiera venir conmigo y que yo le impida. Lo que usted quiera hacer, hágalo. Entonces va, se despide, hace una fiesta, mata
los bueyes con los que trabaja, y con el mismo arado de madera lo parte en pedazos, y con eso hace la leña, y con eso hace el fuego que consuma ese sacrificio, y entonces finiquite su despedida y se va detrás de Elías. Ahora, cuando sabe que Elías se va a ir, entonces su tarea es no separarse de Elías. Yo no me voy. Es posible que nadie entendiera lo que pasaba por la cabeza de Eliseo o por el corazón de Eliseo. Y eso pasa muchas veces, y eso pasa hoy en día. Porque, hermano, yo estoy seguro que Dios sigue llamando. Y se lo digo desde mi experiencia como predicador, pero se lo digo desde mi experiencia de que yo siento en mi vida el haber sido llamado. Yo lo siento en mi vida, que yo fui llamado para conocerlo a Él, y que ahora, por la gracia de Dios, fui llamado para ejercer un ministerio que me quiso dar, y que pudo darle a cualquiera de ustedes, y que lo puede dar a cualquiera esta misma noche, aunque ninguno de nosotros lo podamos entender. Eso es lo que yo quiero que rescatemos del papel de Eliseo. Que Eliseo tiene un combate, digámoslo así, porque Elías le dice: quédate aquí, y la respuesta de él es: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar ir. Ese se va con él. Cuando llega a Betel, salen los hijos de los profetas, y pareciera que los hijos de los profetas quisieran a Eliseo refrescarle una noticia que a él no le interesa. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor? Y él le dice: yo lo sé. Es cuando dice: sí, yo lo sé. Guarden silencio, callen. Ese no es el punto. El punto no es que se vaya. El punto no es que Dios se lo lleve, porque si Dios se lo quiere llevar, se lo tiene que llevar, que se lo lleve. El punto es lo que yo estoy buscando. Ese es el punto. El punto es lo que yo quiero obtener. El punto es lo que yo tengo aquí sembrado, que no se puede entender. Yo estaba predicando de esto en otro culto misionero en Jumbo, y yo le decía, y pensaba y le decía, o le decía a mi mente, le decía a los hermanos: en este pasaje hay que leer lo que no se dice, hay que leer lo que no está escrito. Y eso suena raro, absurdo, lógico, fuera de la exégesis, fuera de la interpretación. Entonces, ¿cómo se va a leer lo que no está escrito? Y lo que no está escrito, hermanos, que yo quiero que ustedes y yo entendamos, es a qué horas en el corazón de Eliseo se le metió la necesidad de recibir una doble porción del espíritu de Elías. ¿Sí me están entendiendo? Hermano, esa misma locura tiene que estar andando por ahí en los corazones. Ese mismo sentimiento, ese mismo pensamiento tiene que estar andando por ahí, de banca en banca, de silla en silla, pero sobre todo de pensamiento en pensamiento y de corazón en corazón. Porque el reino de los cielos es así: un pequeño grano de mostaza que se siembra, que nadie valora, pero cuando menos piensa, ahí está el resultado. Uy, pero ¿cómo así que fulano canta? ¿Cómo así que fulano enseña? Pero ¿cómo así que fulano hace? Pero ¿cómo así que sutanita? Es porque eso quedó sembrado. Usted no sabe cuándo, y yo tampoco. Y aunque parecía el de menos, cuando parecía el inadvertido, el pequeño David detrás de las montañas y detrás de las ovejas, ya Dios, que siempre está un paso adelante de lo que podamos pensar, el que todo lo hace, el que todo lo concibe, el que todo lo planea, lo organiza. Ya le ha puesto a Eliseo, como puede que le haya puesto eso a alguien aquí. Es que eso no es raro, es que eso no se ve. Uno no anda con un letrero, hermanos, uno no anda con un letrero en la frente diciendo: yo soy llamado. Eso se guarda aquí, eso se mantiene aquí, eso no hay forma de explicarlo. ¿Ustedes han ido a alguna entrevista de trabajo? ¿Y alguna vez le han preguntado, cuando buscan el perfil del empleador, la entrevista psicológica y técnica, cuando le preguntan: ¿y por qué quiere trabajar aquí? Usted dirá cualquier cosa.
Porque esta es una gran empresa, porque es un honor, es un privilegio, porque es una gran multinacional, por mi proyección, por el campo laboral, el campo de acción, porque en mi estabilidad laboral, porque puedo desarrollarme como profesional, como ser, como persona. Usted puede decir algo de eso o apelar a su perfil profesional. Lo que usted no podrá decirle al gerente de Coca-Cola ni al gerente de Electricaribe es que usted viene a buscar trabajo en Electricaribe porque siente un llamado. Eso no se lo entiende ni se lo cree nadie. Pero cuando usted le dice a Jesucristo: yo vengo delante de ti porque siento un llamado en el corazón, ese es otro idioma para nosotros. Eso es otro idioma en el reino. Eso yo se lo creo. Y se lo cree el hermano Plutarco. Y se lo creen los diáconos. Y llegamos al punto que lo creen los directivos. Y más allá, en un campo internacional, llegamos al punto que lo cree hasta el consistorio. Y lo avala. Y le certifica que sí, que es verdad. Pero nadie le va a creer eso en el mundo. Nadie. Ni en Coca-Cola, ni en Postobón, ni en una clínica. Diga que usted quiere trabajar en la clínica porque esa es su vocación. Ayudar a los demás. Que la sangre no lo escandaliza, que no hay problema, que el trasnocho no hay problema, y de pronto le dan el aval. Pero no diga que usted siente un llamado para esta clínica, porque eso es raro. Pero cuando uno aquí en el reino, donde dice el hermano Zacarías que todo es distinto, y es verdad, todo es distinto, pero le creemos a él que todo es distinto. Usted dice que siente un llamado, eso se lo creemos. Por eso Eliseo dice: vean, no me importa lo que ustedes me digan, no me interesa. Déjeme que yo no me quiero separar de él. ¿Me están entendiendo, iglesia del Señor? Vamos a mirar el tiempo aquí. Cuando llega el momento, van los dos. Entonces Elías le hace una pregunta. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Qué quieres que te haga? ¿O qué quieres que haga por ti? Aquí viene lo que Eliseo está guardando dentro de sí. Aquí viene el motivo de no separarse. Aquí viene el motivo de haberse cerrado a las críticas, de haberse blindado al menosprecio, al menoscabo de los hijos de los profetas. Aquí viene el por qué se blindó ante la duda de los demás. Yo no veo que usted tenga como, yo no veo que usted sea capaz, yo realmente no lo veo en usted. Y es cuando él dice: que me des una doble porción de tu espíritu. ¿Es así o no es así? Vamos a aterrizarlo a hoy. Yo no quiero esta noche hablar de lo que estamos hablando. Yo no quiero hablar de un adverbio de cantidad. Yo no quiero hablar de lo que es la doble porción que casi todos los predicadores han dicho más. O el doble, o más de lo que usted hace. Porque empezando que cuando él le dice espíritu, ese espíritu es con E pequeña. Lo que yo pienso y lo que yo quiero transmitirles a ustedes esta noche, que lo que Eliseo le está pidiendo es: dame una doble porción de tu espíritu. Lo que yo creo que le está diciendo es: dame el derecho a ser lo que tú eres. Dame la oportunidad de hacer lo que tú haces. Yo quiero, se lo voy a colocar más claro, yo quiero el carácter que hay en tu vida. Porque Dios sigue llamando, pero tiene que llamar para algo. Aquí estamos llamados a crecer, a ahondar, a ancharnos, a ampliarnos. No es un adverbio de cantidad, sino en lo que Él tiene que convertirse, como al mismo tiempo es en lo que usted y yo nos tenemos que convertir. Porque el reino de los cielos tiene unas características. Hermanos de la Iglesia Central de Santa Marta y quienes estén aquí, hermano, el reino de los cielos no es una montonera de gente. No es un montón, no es un costalado de gente. El reino de los cielos es un gobierno que se complementa en un carácter. El carácter es la forma de ser comportamental, en lo moral, en lo ético, en lo espiritual, en todo que asemeja a través de la actitud. El cristiano asemeja la imagen, semejanza, semblanza de lo que Cristo el Señor es. Si lo va a aplaudir, apláudalo, por favor.
¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria al Señor? Parta, por favor, parta de ahí, arranque de ahí, catapúltese desde ahí. Que usted tiene que llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Y que yo tengo que llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Y eso comienza por los amigos que están aquí. Usted puede escucharse 10 cultos, 20 cultos, 50 cultos, 10 años de culto. Pero entre 10 años de culto, 5 años de culto y de sermón en sermón, Dios está esperando que esa semilla dé el fruto que quiere dar. El reino de los cielos también se parece a una mujer que tomó 3 medidas de levadura y lo escondió hasta esperar que esa masa se fermentara. Esa levadura ahí no es pecado, esa levadura ahí no es hipocresía, esa levadura ahí no es mundanalidad, esa levadura ahí tampoco es el mundo, ni el amor, ni a lo material ni a lo terrenal. Esa levadura es lo que Dios es capaz de hacer en una persona, que la va transformando y la va trabajando hasta que la saca a la luz. Cualquier día Dios la saca a la luz, así como Eliseo sacó lo que él quería hacer. Yo lo digo, hermanos, y ya tal vez estaré terminando. Yo lo digo, hermanos, porque es que cualquiera que diga que tiene un llamado tiene que demostrarlo por su carácter. Cuando Saúl fue llamado como rey, a Saúl se le dijo que tenía que ir al monte y que en el monte tenía que pasar por una experiencia. Eran 3 pasos. Al lado de una tumba le dirían que ya las sarnas que buscaba ya habían aparecido. Le iban a ofrecer pan y vino y tenía que comerlo, tenía que recibirlo, porque era una señal de honra a alguien que estaba en un estado de honra. Y que cuando llegara a la cumbre del collado, el Espíritu de Jehová vendría sobre él, sería ungido, sería mudado en otra persona, profetizaría. Y de ahí salió un dicho: también Saúl entre los profetas. Eso se cumplió. El problema con el rey Saúl es que nunca dejó que su carácter cambiara. Por eso yo le resumo a usted una cosa: Saúl nunca dejó de ser Saúl. Entonces hay gente que quiere escudar su rebeldía y su desobediencia en un llamado. Es que a mí Dios me llamó. Es que esto no me lo dio los hombres. Es que esto no me lo dio el hermano Andrés. Es que esto me lo dio Dios. Y yo trabajo con Dios y lo que Dios diga. Pero si ese carácter no se apareja a lo que Dios quiere que sea, ese llamado no irá tan lejos como Dios sería capaz de llevarnos y de enviarnos. ¿Lo cree o no lo cree? Eso es así. Yo no entiendo por qué hay gente como Saúl llevando a la contraria. Un día Saúl espanta a las adivinas y otro día va y la busca. ¿Es así o no es así? Un día le dice Samuel: espérame aquí, me demoro 8 o 10 días, cuando vuelva haremos el sacrificio. Y él no aguanta. Y le dice a la gente: páseme el cuchillo, páseme todo, que este güey lo parto yo, este sacrificio lo hago yo. Y entonces Samuel dijo que ahí sale la falta del carácter de Dios, y ahí sale su propio carácter en alguien que se escuda y se esconde detrás de un llamamiento. No es que yo soy el rey y tráigame que yo hago esto y lo parto como sea. Y cuando Samuel llegó, ya había un desagrado. Y ni qué decir cuando se enfrentó a los de Amalek, que no podía quedar vivo nadie, ni los pequeños, ni los grandes, ni los animales. Y cuando él se enfrenta a la batalla, entonces decide perdonar a los animales y decide perdonar la vida del rey. Y cuando Samuel llega, que ya llega instruido por Dios, ve, porque ese hombre yo no lo quiero más como rey. No lo quiero más. Su carácter no me gusta. A mí no me hace caso. Y si no me hace caso a mí, que soy Dios, no le va a hacer caso a usted, que es el profeta. Y no le va a hacer caso a usted, que es el vidente. Y si no le hace caso a usted, no le hace caso a nadie. Eso no es un carácter de un hombre llamado. Y usted ha leído la carta a Timoteo. Pablo le enseña tantas cosas a Timoteo. Es que necesitamos que nuestros jóvenes de la iglesia se sumerjan en esto que es el reino de los cielos. No le preocupe tanto lo que pase con James. Preocúpese por lo que Jesucristo haga en su vida. No se preocupe
que James no va a dejar de caminar y no va a dejar de jugar. Más adelante se va a recuperar. Pero es que nuestros jóvenes hablan más de James que de Jesús. James no cambia la vida, Jesús cambia la vida. Jesús cambia el ser, Jesús cambia el corazón. Jesús lo cambia y lo hace todo. Mire, no tenga miedo de leer, no tenga miedo de ilustrarse, pero ponga las cosas en orden. No lo tome a mal, porque uno tiene que ilustrarse, uno tiene que llenar de cultura, de educación. Pero es que hay gente que leyendo un libro de Pablo Coelho lleva al extremo, hasta el éxtasis a Pablo Coelho, y se olvida que hubo un hombre que también se llamaba Pablo, inspirado por el Espíritu, que enseñaba a los jóvenes de la iglesia a vivir una vida pura, santa, casta, agradable a los ojos del Señor. Que no tema aprender, no tema aprender de lo secular, no tema ser un gran profesional, no tema leer, pero ponga las cosas en su lugar, en su sitio donde tiene que estar. Dios sigue llamando, sigue llamando para muchas cosas. Y cuando Dios llama, sigue colocando las cosas en su orden. No crea que Dios es un Dios desordenado, que le dice una cosa a usted por allá y es contraria a lo que dice la Biblia. Ese no es el Dios mío. El Dios mío hablará de muchas maneras. Dios hablando muchas veces, de muchas formas, en otro tiempo a los padres por los profetas. En los posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dios puede hablar de muchas maneras, pero nunca, 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 nunca va a contradecir lo que ya está escrito en su palabra. Nunca va a faltar al orden que Él ya instituyó. Jamás, jamás. Se lo aseguro que jamás. Eso hace parte del carácter de un servidor. Por último, yo quiero decirle a los jóvenes, porque el tiempo me fue, lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta del capítulo 2, verso 1. ¿Ya lo encontraron? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Ya lo encontraron? ¿O voy muy rápido? Es que ya el tiempo se me fue. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es. El llamado viene de parte de la gracia. Aproveche que fue llamado. La salvación es una gracia. Abrace la salvación y persevere en la salvación. El Espíritu Santo que bautiza viene por una gracia. Llénese del Espíritu Santo. Pida el bautismo del Espíritu Santo. Busque el bautismo del Espíritu Santo. Esta semana, hace como 20 días, tuvimos en la iglesia un programa sobre el Espíritu Santo, hermano. Y estábamos hablando de que para ser lleno del Espíritu Santo se necesita tener sed, buscarlo, anhelarlo, pedirlo, hermano. Y Dios nos dio una sorpresa tan grande. Mientras que hablábamos con los hermanos y había hermanos que se quebrantaban, un señor iba pasando por el frente de la iglesia, iba a otra denominación trinitaria, de otra doctrina. Y cuando vio, dijo: yo quiero entrar aquí porque se ve que es algo especial. Y cuando comenzaron el grupo de alabanza a cantar y orar, ese hombre se sentó en la parte de atrás. Y yo lo vi cuando cerró los ojos y levantó las manos con una devoción, con una sed, y se quebrantaba. Y llegó el pastor que Dios trajo ese día, predicó la palabra, ministró, invitó. Y cuando pasaron al altar, de los primeros que pasó al altar fue ese hombre. Y cuando comenzamos a pedir al Señor que bautizara con el Espíritu Santo, con la única evidencia externa de hablar en otras lenguas, ese hombre fue el primero que comenzó a hablar en otras lenguas. Yo decía para mí: Señor Jesús, ¿en qué estamos? Si el Espíritu Santo es para los hijos, y este hombre viene por primera vez, viene de afuera, que si es la iglesia, que no es la misma, no es la misma, pero yo quiero entrar aquí, y Dios lo bautiza, eso es algo impresionante. Si es para Él, cuánto más no va a ser para nosotros. Y eso es una gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tiene
Tienes unos dones y Dios te usa, eso es una gracia. Tienes un servicio, un ministerio, eso es una gracia. Esfuérzate en esa gracia. Estás buscando ayuda porque estás cansado de las tribulaciones. Bueno, ven y busca la gracia, porque la gracia trae fuerza, la gracia trae fe, la gracia trae consuelo, la gracia trae ayuda, la gracia trae un consolador consigo mismo, que es el que nos ayuda. Si te sientes llamado, conságrate en esta gracia. Persevera en esta gracia. Llénate de esta gracia. Respira esta gracia. Porque la Biblia dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo los invito a estar en pie, por favor, esta noche. Y quiero orar por alguien en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero orar por alguien. Yo sé que por ahí hay un Eliseo, que nadie le cree que tiene por ahí un deseo. No se preocupen decírmelo a mí. No se preocupen decírselo al hermano Plutarco. No se preocupen que eso no funciona así. Preocúpese que ese llamado, ese llamamiento cambie su carácter, que Dios hará el resto. No se le olvide que cuando usted hace las cosas en lo secreto con Dios, Dios lo recompensa. Que no se preocupe, no haga las cosas al revés. No lo haga. Esto no funciona así. Mire que uno se puede equivocar. Mire que un hombre con tanta experiencia como Samuel se equivocó cuando fue a ungir al sucesor de Saúl. Y qué bueno que le dijo el Señor: no mires a su parecer ni lo que hay por fuera, porque Jehová mira lo que hay en el corazón. No se desgaste en apantallarnos. No se desgaste en hacernos creer una cosa. No. Por sus frutos no se esfuerce. No se esfuerce en demostrarnos que sí, que ya se corrigió. Simplemente déjese corregir por la palabra, que Dios hará el resto. No se preocupe por nada más. No se preocupe por nada más. No nos apanta nada. No tiene que deslumbrarnos con nada. Al fin y al cabo, la única estampa, la única imagen que nos tiene deslumbrados es la de la gloria del Señor que se posa en nosotros. Esa que buscaba Moisés, que cuando bajaba del monte, ¿se acuerda? Era tan resplandeciente que se colocaba un velito. Esa es la que nos apantalla, que la gloria de Dios en el Espíritu nos llene, nos abrace, nos estremezca, nos haga humildes, sencillos, devotos, consagrados, temerosos, serviciales, obedientes, amables, hospedadores, que no andan en escándalo, ni en pregunta, ni en incógnita. ¿Será que sí? ¿Será que no? Porque aún el muchacho es conocido por sus hechos, cuando su conducta es limpia y recta, dijo Salomón. No se preocupe por eso. Preocúpese por agradar. ¿Cuántos quieren agradar a Dios esta noche? Yo invito a los que quieren agradar a Dios, vengan acá, por favor, que queremos orar por ustedes. En el nombre del Señor Jesús. Porque Dios aún sigue llamando. ¿Hasta cuándo Dios llamará, pastor? Yo creo que hasta que se lleve su iglesia o su propósito hacia acá. Si hay algún hermano apartado aquí, el llamado es algo muy especial. No desperdicie ese llamado. Si usted tiene pruebas, venga, esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Dios lo llamó fue para que usted se salvara por la gracia de Él, ¿no? Por las obras de Jesús, no por las de nadie más. ¿Dónde están los jóvenes, los adolescentes? ¿Dónde están? Yo le creo tanto a Dios. Yo le creo tanto a Dios. Dios llama a niños, Dios llama a adolescentes, Dios llama a preadolescentes, Dios llama a ancianos, Dios llama a inconversos. Fíjese usted, Dios llama a las cosas que no son. Alguien más que lo crea, alguien más que quiera venir, que Dios lo esté llamando. Los que no se han entregado al Señor, los que no se han arrepentido, bautizados, Dios los sigue llamando. Y sepa que Dios lo está esperando. Que si le ha permitido conocer tanto tiempo el Evangelio,
Dios le tiene un día marcado. Dios le tiene una hora marcada. Dios le tiene un momento marcado. Sea un culto, sea una campaña, sea una convención, sea una noche en su cuarto que lo ponga a pensar. Como dijo el salmista, que aún en la noche me aconseja mi conciencia. Algo pasará, algo hará Dios para decirle: hey, ¿qué pasa? Te estoy llamando. Yo lo creo. Señor Jesús, yo te doy gracias esta noche, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que es nuestro alimento, que limpia, que purifica, que santifica, que llama, Señor. Señor, yo te presento a este grupo de hombres y mujeres jóvenes que están ante tu altar, a tus pies, que han oído tu palabra, que pueden decir como Habacuc: he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Avívala en medio de los tiempos, oh Dios. Hazla conocer. Y yo te pido que sobre todas estas nuevas generaciones que tú levantas, Señor, oh Padre amado, Padre amantísimo, tú los llames, Señor. Tú los llames, tú los santifiques, tú los consagres a tus propósitos, a tus ideas, a tus proyectos, Señor Jesús de Nazaret. Que en tu nombre, poderoso Cristo, estos pensamientos sean cambiados, transformados de acuerdo a tu propósito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh mi Dios, gracias, yo te